Nosotros peleamos mucho durante la reforma, peleamos. Esta reforma que lleva a la urna el proceso de tener juezas y jueces. Venimos a un proceso inédito, no ocurrido en ninguna parte del mundo, donde vamos a conformar por la votación a la mitad de juezas y jueces, magistradas y magistrados. Y yo tendría que ir a votar porque lo dice la Constitución. Porque ahora esta es la Constitución. La Constitución también dice que tengo derecho al agua y que tengo derecho a la vivienda y no los tengo. Entonces, eso de que la Constitución lo diga, perdón que te lo digo francamente, Sí. no me convence. He sostenido que el sistema jurídico mexicano no funciona porque no respetamos la ley. Tenemos un paralelismo entre los usos y costumbres y la Constitución y las leyes. Dame otro argumento. Creo que valió la pena el ejercicio y hoy estamos con un candidato más en esta lista, el penúltimo que nos va a acompañar, que es a Rogelio Rodríguez Garduño. Me da muchísimo gusto, Rogelio, que nos acompañes hoy en este espacio. Te estás postulando para ser candidato a magistrado en el Tribunal de Disciplina. Tiene un nombre muy curioso. Claro. Bienvenido a este espacio. Primero agradecer, saludar. Mucho gusto estar contigo, Ricardo Rafael. Y después decir, efectivamente, me postulo a este Tribunal de Disciplina Judicial que es estrictamente hablando, es una nueva hechura constitucional. No lo teníamos. Es más, lo vamos a tener funcionando una vez que concluyan las elecciones. Teníamos a un Consejo de la Judicatura Federal y ahora transmutamos a un Tribunal de Disciplina Judicial que se desdobla en el órgano de administración judicial, del cual pues, quizá podamos platicar, que no es mi resorte, pero valdría la pena decirlo. Y luego este Tribunal de Disciplina Judicial que realizará las funciones que realizaba el Consejo de la Judicatura y algo más. A ver, para decirlo rápido, una cosa es juzgar y otra cosa es administrar a los juzgadores, ¿no? O sea, una cosa es la tarea sustantiva, que es producir sentencias, y otra cosa es cómo se administra esa estructura. El Consejo de la Judicatura es lo que hacía. Así Y es. ahora uno de esos órganos, porque se parten dos, es justamente este que es el que se encarga de pues, regañar a los jueces si hacen mal su tarea, disciplinarlos, si se dejan corromper, en fin. Pero te lo digo directamente, Rogelio, una de las críticas que se ha hecho es que más bien va a ser un tribunal que lo que va a hacer es dictar línea. Y que lo que va a ocurrir es que, pues si el juez se opone al poder, al presidente, a los gobernadores, lo van a andar regañando y hasta destituyendo. ¿Cómo garantizar que eso no sea este tribunal de disciplina? Bueno, mira, Ricardo Rafael, hemos visto a lo largo de la historia reciente de México que instituciones tan fuertes, tan sólidas, pueden desquebrajarse dependiendo quién las encabece. Depende de quién llega. Sí, el diseño constitucional de este tribunal es perfectible y yo mismo creo que debe revisarse la parte legal, no la constitucional. La constitucional podemos discutir, porque la parte legal le da atribuciones que la propia Constitución no le da a este tribunal. Se mete a juzgar al juzgador, para decirlo más claro. Y con el tema de la responsabilidad administrativa, por ejemplo, habla de un juez, para decirlo muy claro, que no hizo una buena valoración de prueba o que no resolvió conforme a constancias o que no fue exhaustivo. Eso es meterse en la llamada independencia judicial. Entonces es una causal, pero en realidad el papel de este tribunal debería ser fundamentalmente en la primera etapa capacitar. Ricardo Rafael, venimos a un proceso inédito, no ocurrido en ninguna parte del mundo, donde vamos a conformar por la votación a la mitad de juezas y jueces, magistradas y magistrados. Y esas personas que devienen en un proceso electoral no son quienes antes ganaban el concurso de oposición, son quienes ahora irán, por razón de la urna, a ocupar el cargo. Primera situación, ¿saben o no saben el manejo de un expediente judicial y dictar una sentencia? Entonces, la Constitución mandata a este tribunal para que evalúen el primer año. Es que no sé por qué cada que hablas de este tribunal yo siento que es como... Yo me eduqué en una época donde los maestros tenían una regla y pegaban muy fuerte en el escritorio. A ver, ¿por qué postularte para tener esa regla? Pegar en el escritorio. ¿Qué te movió? Porque yo te conozco, hemos estado en mesas, discutimos políticamente, tienes una carrera muy brillante, es un gran profesor de Derecho Constitucional. En fin, ¿por qué meterte a este tribunal en esta ocasión? Fíjate que este tribunal y la reconformación da la oportunidad de entrar a corregir algo que no está en la mesa. Lo que en realidad está en la mesa es la cultura de los tribunales. Un juzgado, tú eres abogado también, eres un buen abogado, un juzgado en general, lo primero que hace es decir que tiene una carga enorme de trabajo. Y enseguida al justiciable le va a poner todas las trabas para admitirle una demanda, le previene, le desecha la demanda, etcétera, etcétera. Y realmente, por mi experiencia trabajando para el Consejo de la Judicatura Federal, como auditor externo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
contratado por Banobras para aspectos financieros de fideicomisos, metido en los temas de amparos con ellos, pude ver que hay una carga burocrática. O sea, No, a ver, los expedientes se sí, acumulan. pero hay que sacar la cuenta. Entonces, a veces los expedientes ni se leen. Esto es una realidad. El juez, el justicial está esperando, ya llegó al colegiado, ya llegó a la corte. Y nada, por un acuerdo extralegal, la orden es vamos a sacar rezago. Pero Paco, a ver, este desastre actual te cayó en la noche un día y te dijo, Rogelio, tienes que meterte al Tribunal de Disciplina. No, fíjate que yo me había postulado para consejero de la Judicatura Federal. Y déjame platicarte, fue en el momento en el que se eligió a la entonces consejera y ministra Loreta Ortiz Alf. Ella estuvo en un proceso, te recordarás, las convocatorias las hacía el Senado de la República, porque el Senado ponía dos, tres la Corte y uno la Presidencia de la República y el presidente o presidenta, que era la presidenta del Consejo. Yo me postulo en esa ocasión porque la convocatoria quedaba, yo dije, pues ya el Consejo de la Judicatura Federal para sumar a esa parte del Consejo que parecía que iba rebasando al propio Consejo. Queda Loreta, no entras tú y te quedas con Espinita. Quedo entre los tres, en el Senado me dicen, digo, lo hago público, porque además me dio mucho gusto escucharlo de muchos senadores, si hubiera sido por razón de meritocracia y para aportar, tú habrías sido. O sea, tu intervención en el Senado fue muy buena. Mis intervenciones, tu mis comparecencias, mi conocimiento del problema, ¿no? Y te quedó la espinita. Y me quedó la espina, absolutamente. ¿Y esta es la oportunidad para sacarte la espina? Sí, porque fíjate que este tribunal, y en general, incluso la Corte, tienen hoy en día los focos totalmente, ¿no? De las personas que están inconformes válidamente, porque fue una reforma atropellada, imperfecta. Sin embargo, el tema es, yo no quiero justificar políticamente. El tema es como abogado. No, yo te lo pregunto incluso personalmente. Eso quiero, como abogado. Tú te sientes con un hijo tuyo, con tu hermano, con tu familia, y dices, a ver, quiero llegar a ese tribunal Porque desde que yo estudié y ejercí, la procuración, sobre todo la administración de justicia, no es tal. Tienes que andar corriendo para que el expediente... O sea, quieres llegar a corregirla. Sí, porque hay modos y formas que no podemos seguir sosteniendo. Aquí me detengo, muy bien. Te entiendo y es legítimo. Con los instrumentos que te están dando, se puede corregir. O sea, esta reforma te entrega los instrumentos para corregirlo o te estás imponiendo una tarea imposible. Hay algo y algo. La primera cuestión es que sí hay instrumentos constitucionales, porque este tribunal, insisto, nace para evaluar. O sea, el mandato se evalúa. Y disciplinar. Capacita. El primer año. El primer año, incluso así está establecido en la Constitución, tienes que hacer un diagnóstico, imagínate. Y entonces tienes que ver que los que llegaron a sentarse, insisto, conozcan la parte técnica jurídica, pero aparte que no tengan problemas de liderazgo o sesgos, etcétera, o incluso tengan problemas de confianza. Entonces la evaluación da lugar a la capacitación en el primer año y en el segundo se les puede separar. Se les puede separar para que estén un año en la congeladora, vamos a decirlo así, para que digan que pueden regresar. Después de esto viene la etapa entonces, sí, o vendrán las etapas que no serán. Si llegas ahí, tú puedes hacer que esta institución mejore la que el legislador se imaginó. Sí. Esta es la razón. Te lo pregunto por una cuestión. ¿Cuántos años dura el mandato? 6. ¿Quieres meter 6 años de tu vida a esta tarea? Sí. Sí. Cerramos aquí. Ahora déjame pasar a la siguiente pregunta. Convénceme de que debo ir a votar. De entrada, no sé muy bien qué es eso del Tribunal de Disciplina. Rogelio, tu número no va a aparecer ahí, bueno, va a aparecer muy chiquito. Sí. Tengo que saber que eres el número 35. Me puedo confundir. Sí. Son muchísimas boletas. No tengo idea quiénes son los demás que están compitiendo contigo. En fin. Y luego, esta reforma pues, trae como fallas. Y no sé si quiero ir a avalar esta reforma con mi voto. Sí. Necesito que me convenzas. Y te lo digo no a mí, al auditorio. A mí, Ricardo Rafael, que tengo dudas de ir a votar. Me propongo convencerte a ti y al auditorio. ¿Cuáles son mis razones para convencer? Nosotros peleamos mucho durante la reforma. Peleamos. Esta reforma que lleva a la urna el proceso de tener juezas y jueces. Finalmente, la Constitución, ya no hablemos de reforma, la Constitución dice que es la forma de llegar. Yo soy un hombre que respeta desde toda mi vida, y esa ha sido la marca como estudiante, profesor, como postulante, como abogado de empresa, etcétera, respeta las normas. Yo creo que el Estado mexicano tiene una gran falla, que no respetamos las normas. Sí, yo tendría que ir a votar porque lo dice la Constitución.
Porque ahora esta es la Constitución. La Constitución también dice que tengo derecho al agua y que tengo derecho a la Claro. vivienda y no los tengo. Entonces, eso de que la Constitución lo diga, perdón que te lo digo francamente, Sí. no me convence. Dame otro argumento. El que la Constitución lo diga no es el que vayamos a votar en esa prerrogativa y obligación que siempre ha sido discutible, sino estas son ahora las reglas. A donde antes tú, por ejemplo, Ricardo Rafael, tú sabías que nombraban una ministra o ministro, porque se elaboró una terna, y no estaban en el escrutinio. Hoy hay una virtud de todo este proceso. El escrutinio de la opinión pública. Sí, tenemos ya casi 2 meses en donde youtuberos, válidamente, personas en las redes sociales, personas que quieren descarrilar, están viendo a las personas que no deberían ir. Y esto nunca había sucedido. Nosotros nos enterábamos de que alguien era juez, y eso muy cerrado por un concurso de oposición, que se criticaron mucho, porque tuvieron problemas de que se filtraron en 2019, fue un escándalo. Hoy la mayor virtud dentro de las problemáticas y retos es que quienes están en esa lista compleja, quienes estamos en esta lista compleja, estamos revisados todos los días y muchas horas. Yo veo cómo se pregunta, cómo... ¿Tú ves saludable que sea por elección popular este nombramiento? Sí, es el Tribunal de Disciplina Judicial, sí. ¿Y el de los jueces? El de los jueces me parece que tendríamos que ir evolucionando, reflexionar y quizá en algún momento dado revertir. Déjame provocarte. Esta quizá no es la reforma definitiva. Quizá necesitamos otra reforma que mejore esta, que la perfeccione. ¿Cómo le hago como ciudadano para lograr que se dé esa otra reforma? ¿Yendo a votar o más bien absteniéndome para que haya una votación muy baja? Yendo a votar y empezando a cumplir nuestra normativa. He sostenido que el sistema jurídico mexicano no funciona porque no respetamos la ley. Tenemos un paralelismo entre los usos y costumbres y la Constitución y las leyes. Yo viajo, como tú, a algunos países y digo, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y México? No es que ellos sean perfectos, por supuesto. Es más, tienen un mucho menor bagaje legal que nosotros. Sin embargo, allá te paras en un crucero. Hablemos de las partes positivas. Aunque no haya un alto. Aquí con el alto te lo pasas. Pero te paras por costumbre, no porque respetas la Por ley. cultura. Porque empezaste a cumplir la ley en algún momento, el inicio de aquella nación, aquel Estado americano. Modificar las costumbres quizás sea muy importante. Es que ese es el reto. Debemos apostarlo todos los días. No debemos seguir produciendo leyes, reformas constitucionales que sean francamente... Exigimos mucho a la ley, ¿verdad? Creemos que la ley tiene vida. Y yo me enfrento a la ley. No, yo debo cumplir la ley y hacer que evolucione la ley. Entonces, una forma de cumplirla es empezar a decir, esto es lo que tenemos, cumplamos con esto. Y a partir de esta situación, veamos a estos nuevos jueces. Lo cierto es que hay gente valiosa que se postuló y aquí estás tú para defenderlo. Ojalá y tengamos la inteligencia, los jueces en última instancia, las y los votantes, para poder distinguirlos a ustedes de los otros. Y gracias por rendir cuentas, digamos, en estos espacios y contar cuáles son sus motivaciones y sus razones. El agradecido soy yo y ha sido muy agradable charlar contigo y con tu auditorio. Es papeleta violeta. No, ¿Cuál es la turquesa. tuya? Turquesa. Verde, turquesa, el mar. Ok. Entonces, para que no se nos olvide, color del mar y número 35. Ese En eres efecto tú. es así. Muchas gracias. Un gusto. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche. No hay lugar común aquí en ADN 40. Nos queda un sábado más justamente revisando los perfiles y las candidaturas de las personas que quieren acceder al Poder Judicial en nuestro país. Nos vemos próxima semana.